Buenas noches. Me da mucho gusto volver a platicar con la magistrada Julia García. Magistrada, buenas noches. Un gusto saludarles nuevamente. Buenas noches. Conversamos a finales del año pasado a propósito del movimiento de resistencia que hay en el mundo judicial contra la reforma que que llevará en junio próximo a la elección de jueces, magistrados y ministros. Parece ser ya un hecho consumado, magistrada. Desde luego iniciamos este año continuando con el movimiento de resistencia. Debo decir que, contrario a ello, jurídicamente hemos estado teniendo victorias, si se me permite usar el término, importantes, porque ya ha habido varios jueces, juezas de distrito que están concediendo los amparos contra la reforma judicial. ¿Qué quiere decir? Que ya hay pronunciamientos en el ámbito jurídico, que es en el ámbito donde estamos llevando a cabo esta defensa de la independencia judicial, donde ya tenemos criterios serios, contundentes, totalmente profesionales por parte de jueces y juezas, donde precisamente advierten algunos conceptos interesantísimos. Si me permiten, les compartiré algunos. Hay una sentencia de una jueza particularmente de Guadalajara, donde lo que sostiene la jueza es que una cosa es una reforma constitucional y otra cosa es una sustitución de la Constitución. ¿Y por qué hablamos de conceptos distintos? Porque en realidad una reforma constitucional, pues efectivamente tiene que seguir un proceso legislativo donde una mayoría alcanza para llevar a cabo esa reforma, que además debe ser validada o convalidada por la mayoría de las legislaturas de los estados en la República. Sin embargo, lo que ella sostiene en esta ejecutoria es que este tema de la reforma judicial no está modificando la Constitución, es decir, no hay una mera reforma, está sustituyendo uno de los pilares fundamentales del Estado democrático y de derecho en México, que es precisamente la división de poderes. Y lo hace a partir de un sesgo clarísimo donde no hubo una discusión republicana, una discusión verdaderamente que atienda a todas las personas, no solo a y lo entre comillas, su mayoría, ¿no? Hemos comentado en otros espacios que el oficialismo se vanagloria con sus 35 millones de votos, olvidando que en este país somos 130 millones de personas. 130 millones de personas, desde luego no desconozco que las y los niños o las adolescencias no votan, pero sí son titulares de derechos. Entonces, es importante decir que también a ellos o a ellas les va a afectar esta reforma cuando no haya jueces o juezas que especializan, que con especialización indispensable resuelvan los asuntos que les involucran. Entonces, es falso que haya habido un debate real y democrático donde todas las fuerzas políticas, donde las minorías o las mayorías en este tenor hayamos sido verdaderamente escuchadas. La propia jueza da cuenta de algunos escenarios donde, por ejemplo, se ofreció al Ejecutivo como regalo de cumpleaños o como ya despedida de su mandato en la reforma judicial, como si fuera una ofrenda al Dios en turno, ¿no? Entonces, en realidad, todos estos elementos fueron abordados en esta ejecutoria y recientemente en Querétaro, alguien le llama la demanda madre porque aglutina a más de 800 personas que incluyen, por supuesto, personas juzgadoras. El juez de distrito también ya concedió un amparo donde básicamente, bueno, pues retoma algunos de estos temas, pero además avanza y precisamente pone el dedo en estos temas de la democracia. ¿Cómo es que para un Estado verdaderamente democrático esto no es un avance ni mucho menos una solución? En realidad se queda solo en una definición totalmente incompleta y sesgada de lo que es la democracia. Una democracia tiene que aspirar a ser deliberativa, es decir, una democracia donde todas las personas que tengamos esa posibilidad
deliberemos acerca de lo público y a partir de ello se tomen las decisiones y no una mera democracia electiva que es la que parecería que están tratando de defender desde el partido oficial. ¿Estos amparos han sido concedidos ya de manera definitiva? No, contra las decisiones de las y los jueces de distrito procede el recurso de revisión que ordinariamente tendría que ser resuelto ante los tribunales colegiados de circuito. Sin embargo, hay la posibilidad, porque ocurre en algunos escenarios, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la trascendencia a nivel nacional que pueden tener estos criterios, ejerza su facultad originaria, es decir, el tema de la constitucionalidad de las normas es un rubro que específicamente estaba eh, restringido o limitado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso hablamos de su facultad originaria. Sin embargo, después de ver cómo es que se han acumulado los asuntos, la propia Suprema Corte, en acuerdos generales, y ahora ya la ley lo permite, establece que sean los tribunales colegiados de circuito los que analicen estos temas de constitucionalidad. Sin embargo, la propia Suprema Corte, en un ejercicio donde verifica o califica la importancia y trascendencia que puede tener un asunto en el ámbito nacional, o la pertinencia de fijar criterios muy específicos y muy relevantes, ejerce esa facultad originaria y nos pide que les mandemos los asuntos para que sea allá donde se resuelve. Entonces, previsiblemente, por todo lo que involucra esta reforma, pues sería razonable que la Suprema Corte ejerza esa facultad de atracción o esa facultad originaria, perdón, y se lleven los asuntos y se resuelvan en la Corte. Bueno, en teoría, el actual Poder Judicial Federal está operando o debe operar con las reglas anteriores a la reforma que se aprobó por las mayorías oficialistas. En ese sentido, ¿usted considera que realmente la Corte dará el paso de promover o de asumir por sí misma esa revisión para dictar una sentencia definitiva en torno de los amparos solicitados? Pues este es un tema a debate que desde luego no está cerrado y habrá que esperar a cómo se van gestando los criterios de los tribunales. A eso le llamamos un diálogo jurisprudencial, cómo cada quien va fijando sus interpretaciones a propósito de un punto jurídico hasta llegar al órgano terminal, es decir, a la máxima autoridad que puede decidirlo, que precisamente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese escenario, por ejemplo, está a debate si esta segunda reforma constitucional, recordemos que después de la reforma judicial hubo otra reforma más donde se dijo que eran inimpugnables las modificaciones constitucionales, la reforma de inimpugnabilidad de la Constitución. Entonces, hay jueces y juezas que estiman que esta segunda reforma se actualiza de inmediato y están sobreseyendo los juicios. ¿Qué implica un sobreseimiento en un juicio? Que se ha advertido un obstáculo legal, algo que impide que se analice el fondo del asunto. Entonces no los están analizando. Sin embargo, hay otras personas juzgadoras que pese a ello lo que dicen es, bueno, es que es necesario primero dilucidar este tema de la reforma judicial y como consecuencia todo lo que derive de esta reforma, incluyendo este rubro de la inimpugnabilidad de la Constitución, va a seguir la misma suerte. Es como si en un juego donde ponemos las fichas de ajedrez, dominó, tiramos la primera, en automático caen las demás, ¿no? Esto es lo que pasa en el derecho. Todo lo que sea producto de un acto viciado sigue la misma suerte. Por lo mismo, lo que se sostiene es primero hay que analizar esta reforma que dio pauta a la segunda, porque si esta resultara inconstitucional, todo lo posterior seguiría la misma suerte. Bueno, Entonces, este es un criterio que no ha sido
prácticamente definido, ¿eh? Ya. De hecho, la puesta en cuestionamiento de la reforma no es por la reforma en sí, en su textualidad, sino por el procedimiento legislativo previo a su promulgación. Así es. En ese sentido, creo que vale la pena recordar que las impugnaciones no son a la reforma, lo cual prohíbe un Ujú, debatible artículo 61 de la Ley de Amparo, ujú. sino que las inconformidades son por el procedimiento viciado con el soborno de senadores y de diputados a los que algunos se les perdonaron inclusive acusaciones penales para que se sumaran a la sobrerepresentación de la mayoría del oficialismo. ¿Estoy bien? Así es. Bueno, esa es una, digamos, una forma de aproximarnos a la problemática, porque hay algunos amparos donde lo que se está pidiendo precisamente es que se inaplique el artículo 61 fracción primera, porque restringe esta posibilidad de cuestionar este tipo de actos que Por desde eso digo que luego... es muy debatible de por Así sí es. ese artículo 61 Ujú, y, así es. y más cuando lo que se pretende es que ya lo que apruebe la, digamos, la dictadura de la mayoría Ujú, es inatacable. Pero, magistrada, hay una expresión que me llamó la atención en sus mensajes de fin de año, eh, hecha por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien dice que precisamente la elección de jueces, magistrados y ministros será como un ejemplo para el mundo del hasta dónde ha llegado la democracia en México. ¿Usted considera que, pese a las objeciones que han esgrimido usted y muchos juzgadores, ese ejemplo de democracia lo está dando México al mundo? Yo le pido que lo dejemos planteado como pregunta y me lo conteste continuando la conversación en la emisión de mañana. ¿Le parece? con mucho gusto, muchas gracias. Gracias, gracias a la magistrada Julia García, gracias a ustedes y buenas noches.